Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas todos a este directillo. Después de mucho tiempo, después de bastante tiempo, creo que la última vez que hice directo fue hace como 2 meses más. Así que ha pasado un tiempo. De hecho, la última vez que hice directo fue precisamente para tratar de enseñar qué es lo que era la Constitución, proyecto que lamentablemente tuve que abandonar por falta de tiempo y después por falta de ganas. Pero principalmente por falta de tiempo. Pero después ya las ganas me vencieron. Ganó el rechazo en definitiva. Al final no sirvió de nada las campañas educativas del gobierno ni las campañas educativas que varios abogados tratamos de hacer. Y la verdad es que hay varias razones, yo creo, para hablar de por qué ganó el rechazo. Y la verdad es que hay muchas que están bastante equivocadas, pienso yo. Esta es mi opinión totalmente personal. No tiene nada que ver con que yo sea experto en el tema ni nada. El itinerario del stream de hoy va a ser más o menos así. Voy a hablar un poco al respecto, conversar más que nada. Tratar de tirar ideas de por qué quizás ganó el rechazo. Insisto, no porque yo sea experto en el tema, sino que porque creo que es importante conversar al respecto. Creo que es súper importante que le demos una vuelta a por qué ganó el rechazo, a si realmente es porque la gente es tonta o porque no leyó o por algo similar, que es lo que se ha hablado bastante en redes sociales. Yo creo que va más allá de eso, pero bueno, eso es lo que vamos a estar conversando ahora. Creo que es súper importante que dejemos de lado esa mentira de que la gente no leyó, porque, bueno, ya voy a entrar más en detalle en eso. Hay mucha gente que ha dicho, o hay varias personas que defendían el apruebo porque piensan que ganaron las fake news, porque ganó la mentira, porque ganó, eh, qué sé yo, que ganó... Yo creo que hay mucha gente que estima de que la ignorancia de los que votaron rechazo es la razón por la que ganó el rechazo. Pero yo creo que igual eso es un poquito subestimar a los votantes, porque el 60 y cuánto por ciento, ¿cuánto ganó el rechazo? 60 y algo por ciento, más del 60% del padrón electoral, que fue masiva la concurrencia a la urna, principalmente porque era voto obligatorio, cosa que yo creo que debiera ser lo normal, pienso yo. Inscripción voluntaria, voto obligatorio. Ahora también puede ser inscripción obligatoria, voto obligatorio, no pasa nada. Pero yo creo que igual es un poquito más light decir inscripción voluntaria y voto obligatorio. Pero bueno, la cosa es que hubo una gran participación en el plebiscito, ya sea porque era obligatorio, porque la gente quería cambiar la historia, por lo que sea. Y hubo harta participación, hubo muchos votos y el rechazo ganó por una amplia mayoría. La mayoría de nosotros creíamos que la opción que ganara iba a ganar por cuánto. 2 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales, porque la cosa estaba bastante dividida, estaba bastante peleada. Y yo creo que a muchos nos sorprendió que el rechazo haya ganado con tanto relajo. Las encuestas más pro rechazo hablaban de que iba a ganar con un 55% por ahí, más o menos. No recuerdo haber visto una encuesta de que haya sido tan holgada. A lo mejor las primeras encuestas que empezaron a salir decían que iba a ganar el rechazo por un 60 y algo por ciento, pero eran las primeras. Entonces la mayoría de nosotros no pescó esas encuestas porque dijimos, bueno, son las primeras encuestas, falta todavía que se termine el texto constitucional, faltan varias cosas, así que a lo mejor este se va a ir aclarando un poquito el panorama, como dijo Ricardo Arjona, con el pasar de las semanas. Pero en definitiva eso no pasó, eso no sucedió para nada. En definitiva el rechazo ganó por un 60 y algo por ciento, ganó, yo diría que incluso cómodamente. El único momento durante que se iban realizando los cómputos del CERVEL, el único momento donde el apruebo estuvo por sobre el rechazo fue al inicio, donde las mesas de Chile territorial todavía no se cerraban o se estaban recién cerrando y tenía mucho, el apruebo tenía mucho apoyo en el extranjero, considerando que siempre el voto extranjero siempre va a ser un voto liberal, porque la mayoría de las personas que están en el extranjero son varias familias de exiliados políticos de la época de la dictadura de Pinochet. Pues obviamente el voto del extranjero siempre va a ser mayoritariamente liberal. Y en ese sentido el apruebo siempre tuvo la delantera hasta que se empezaron a cerrar las mesas acá en Chile territorial, y ahí el rechazo no paró de sumar y prácticamente ya con un 20% de las mesas cerradas, el rechazo ya iba ganando de forma estable. Entonces ya no se dio vuelta ¿cómo se dice? Bueno, no siguieron cambiando los porcentajes, en definitiva. No me voy a complicar con la frase que quería decir. Así que fue un triunfo contundente. Yo creo que es un poquito soberbio por parte del apruebo
o de las personas que querían que ganara el apruebo, decir que eso pasó solamente por las fake news, porque el rechazo mintió y la gente se creyó eso con papita. Yo creo que obviamente hay una fracción de las personas que votaron rechazo que claramente lo hicieron porque le chamullaron, porque le inventaron cosas, porque escucharon o creyeron que escucharon, porque durante la campaña hubo muchas mentiras de mucha gente. A mí me llegaron comentarios tales como: ¿supiste que van a expropiar los fondos de pensión que tú ahora tienes? Y eso nunca se habló que así fuera, salvo un par de declaraciones destempladas de Daniel Stingo, que quizás es uno de los grandes artífices de que perdiera la prueba, porque había varios convencionales que tampoco supieron muy bien cómo explicarse o cómo analizar lo que ellos mismos aprobaron. Entonces la gente también se quedó con esas declaraciones medias enredadas que daban de repente en la prensa, que dio Daniel Stingo, que dio Fernando Atle, también creo que dio un par de declaraciones un poquito medias confusas. Entonces esas declaraciones calaron en la gente que quizás no leyó el texto constitucional. Ahora, también esperar que todos los votantes se lean los... porque, por ejemplo, los que votamos por Boric, yo creo que la gran mayoría de nosotros nunca leyó el programa de gobierno de Gabriel Boric, y aún así ganó con una amplia mayoría. Y sería muy infantil por parte de los seguidores de José Antonio Kast decir que Boric ganó porque la gente que votó por Boric no le leyó su programa de gobierno, porque la mayoría de los votantes nunca hace eso. Y en el caso de la Constitución era obvio que iba a haber una gran parte de la población que nunca iba a leer el texto constitucional e iba a votar apruebo o rechazo de acuerdo a lo que le dijera la guata, en definitiva. Entonces, asumir que el 60 y tantos % de la población votó rechazo solamente porque no leyó el texto constitucional, porque son estúpidos, porque le metieron el dedo en la boca, porque no tienen conciencia social, son teorías que la verdad es que debieran quedar en redes sociales solamente, pero un análisis más profundo debiera alejarnos de ahí, sacarnos de esa mentira que se están diciendo en el apruebo, que hubo fallas notorias en el apruebo, hubo fallas notorias en la campaña, en la redacción de la Constitución también había muchos errores grandes. Durante la discusión de la convención también hubo señales muy raras lanzadas hacia la población que tendió a confundir, y al votante indeciso le hicieron decidir quedarse donde estaba. La naturaleza del humano es quedarse donde está, es tratar de no cambiar, porque si las cosas medianamente funcionan, ¿para qué nos vamos a arriesgar a buscar otra cosa nueva? Entonces, la convención constitucional, o los que querían que ganara la nueva constitución, la opción de apruebo, tendrían que haber hecho un esfuerzo un poco más consciente por tratar que la población sintiera propia este texto constitucional. Y ahí me quisiera detener. Yo creo que otra de las razones por las que ganó el rechazo es porque hubo una gran parte de la población que no sintió propio este borrador. Obviamente esta es, y quiero que quede súper claro, esta es la constitución más democrática que podríamos haber tenido hasta la fecha, porque la gente decidió cambiar la constitución, la gente escogió a sus convencionales constitucionales, y por lo tanto en toda la historia constitucional de Chile, era el proyecto constitucional más democrático que podríamos haber tenido hasta ahora, en toda la historia independiente de Chile, los 200 y tantos años de historia que tenemos. Entonces, sin duda que era un proyecto mucho más inclusivo, mucho más pluralista, si se quiere, mucho más liberal incluso, o sea, 1000 veces más liberal que cualquier otra constitución que hayamos tenido. Y obviamente que era el proyecto en el que más participó la gente hasta ahora. Ahora bien, dicho lo anterior, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, dijeron por ahí. Dicho lo anterior, también la gente sintió un poco ajeno al texto constitucional, porque nosotros participamos hasta que se constituyó la Convención Constitucional, pero de ahí en adelante la gente no fue escuchada más. Hubo una instancia donde se podían mandar proyectos, donde se podían mandar ideas para que estuvieran dentro de la Constitución, pero de todas esas cosas que se dijeron, de la gran mayoría de los proyectos que se enviaron, solamente pasaron para ser discutidos dentro de la Convención los que calzaban con la ideología de la mayoría de los convencionales. Y en ese sentido, obviamente pasaron la vara de mínimo para poder ser discutidos los proyectos más liberales, más de izquierda. Fueron
había gente conservador que propuso ideas de legislar o ideas de incluir en la Constitución ciertos parámetros, pero aún así, lamentablemente no fueron considerados. Ahora, ¿estaba dentro de los planes que eso pasara? Obvio. La gente votó por una mayoría de convencionales que fueran de centro izquierda o de izquierda derechamente. Se podía interpretar de que la Constitución que debía ser redactada tendría que responder a esos votantes que escogieron en gran mayoría a convencionales de izquierda. El problema fue que dentro de la convención no hubo una instancia de participación ciudadana. Entonces los ciudadanos no pudieron decir a la convención: mire, usted discuta todo lo que quiera, pero no me toque esto que está acá, esto que está aquí, de aquí no se salga, no se me ponga a inventar cosas aquí muévase, esta es su cancha. Pero no existió esa instancia. Solamente durante el proyecto constitucional, que no alcanzó a ser un proyecto, pero el proceso constituyente de Michelle Bachelet, que torpemente la derecha estancó a propósito para que no se reformara la Constitución, ese era el camino, porque no sé si ustedes se acuerdan, que tiene que haber sido como el 2013, 2014 aproximadamente, el segundo gobierno de Michelle Bachelet antes que asumiera Piñera. A ver, yo creo que hay un error del gobierno de Michelle Bachelet porque envían el proyecto de reforma constitucional muy tarde en el gobierno. Estaba por terminar ya el gobierno de Bachelet, estaba en la segunda mitad ya de los 4 años, que a mí me parecen poco 4 años de gobierno de un presidente, pero bueno, eso ya es otro tema. No se alcanzan a hacer casi nada del programa en 4 años, pero bueno. Michelle Bachelet envió el proyecto de reforma constitucional muy tarde en su gobierno y por lo tanto pareciera que eso le jugó en contra, porque ya cuando se estaba discutiendo para que pasara a ser propiamente a hacerse un borrador de esta constitución nueva que propuso Michelle Bachelet, ya estaba Sebastián Piñera en el gobierno y fue, entre comillas, más fácil ponerle trabas a este proyecto constitucional. ¿Qué es lo que contemplaba el proyecto de Michelle Bachelet? En un inicio se hizo una etapa preliminar. Se demoró bastante, que está bien, había que tomarse un tiempo. Se demoró bastante porque se hizo una etapa preliminar donde por internet las personas podían proponer de forma indirecta qué valores quería que se incluyeran en la Constitución. Yo me acuerdo que participé de esa, porque había que entrar a una página, no me acuerdo cómo era, cómo se llamaba la página me refiero, pero había que ingresar a una página y ahí poner, te hacía como una encuesta. ¿Cuál de estos principios constitucionales le gustaría que sí o sí se consagrara en la Constitución? Derecho a la vida, derecho de defensa de los animales. Había una larga lista de derechos de primera, segunda, tercera generación. Esto de los primera, segunda y tercera generación lo expliqué en mi podcast que está en Spotify. Así que si hablo de primera, segunda y tercera generación, les sugiero que vayan para allá porque ya lo expliqué y creo que sería quizás una pérdida de tiempo conversar nuevamente de este tema. Entonces, en esta página web se fue recolectando información o data de qué valores querían que la gente consideraba importantes que estuviera la nueva constitución que iba a proponer Michelle Bachelet. Hecho eso, ya con toda esta información recolectada, que se recolectaron, no sé, que el 80% está de acuerdo que el derecho a la vida tiene que ser uno de los más importantes, que el 90% está de acuerdo que el derecho a la vida, el derecho a la vivienda digna esté también consagrado en la Constitución. Cuando ya se tuvo esa información, se pasó a cabildos que estaban supervisados por expertos y ciudadanos connotados. Era una mezcla entre personas que habían estudiado el proceso constitucional de otros países y además habían ciudadanos que la gente respetaba, como por ejemplo el futbolista Jan Bosellur, que es un tipo que la tiene clarísima en muchos sitios, y la gente lo respetaba como líder de opinión y por lo tanto él actuó como mediador / supervisor de estos cabildos. Entonces este grupo de expertos / ciudadanos connotados iba por las comunas y escuchaba a la gente. Iba a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, se hacía un cabildo constitucional donde iban todos los vecinos y conversaban.
se establecían o se hacían conversatorios donde los vecinos decían, mire, yo pienso que para mí lo más importante es tener trabajo. No, para mí lo más importante es tener una vivienda digna. Para mí lo más importante es que yo vaya al consultorio y tengan horas porque estoy levantándome a las 5 de la mañana para conseguir un número. Entonces la gente iba y le proponía a este grupo de expertos y ciudadanos connotados todas las ideas que ellos querían que estuviesen en esta nueva constitución. Y este grupo de expertos y ciudadanos después tenía el trabajo de recoger y resumir todas las conversaciones que tuvieron con los distintos vecinos del país, habitantes de Chile, y eso proponerlo en un ensayo constitucional y de ahí sacar todas las ideas para poder hacer un nuevo texto constitucional. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hubo alta participación ciudadana, primero de manera indirecta, la página de internet que les decía al principio, después de forma directa, porque los que estaban interesados podían ir a los cabildos, podían ir, dar su opinión personalmente, e iban a ser tomados en cuenta, y entre todos los vecinos y todos los ciudadanos de Chile propusieron una cancha para que después se redactara recién el texto constitucional que iba a ser propuesto durante el gobierno de Michelle Bachelet. Lamentablemente, una vez entregado este borrador, de hecho me acuerdo que en La Moneda estaba Jan Boselluri y un par más de esta comisión, y le entregaron a Michelle Bachelet como presidenta de Chile, le entregaron un tomo grande, más o menos, no sé cuánto habrá sido, pero un tomo más o menos, un legajo más o menos interesante de hojas, de información que ellos recolectaron durante todo este proceso que les estaba contando recién. Entonces, ese proceso estaba bien hecho. ¿Por qué? Porque las personas pudieron participar totalmente de todo el proceso. Entonces, una vez que llegase al texto constitucional, la gente iba a ver reflejadas sus propias ideas. Pero en este nuevo proceso del 2021/2022, bueno, que empezó el 2019, 2020, 2020, todos estos 3 años que llevamos dándonos vuelta, entre estallido social, Pacto por la Paz que le pusieron, ese acuerdo político que se llegó en noviembre, después la pandemia, eso frenó un poco todos los ánimos, en fin. Pero estos 3 años que llevamos ya discutiendo sobre una nueva constitución, en todo el proceso la gente no fue escuchada, siento yo. Siento que no hubo un momento donde la gente pudiera sentarse a conversar de qué es lo que quería en este nuevo texto constitucional. De hecho, hoy día justo estaba leyendo escuché en realidad un sociólogo que hablaba en un programa de Julio César Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama el sociólogo, pero él explicaba y decía algo muy cierto, que durante el estallido social la gente, los primeros días la reacción fue, no me suban los 30 pesos. Cada un experto internacional lo ve desde fuera y dice, bueno, 30 pesos no es tanto. Pero es que también había una rabia contenida porque no solamente subieron los 30 pesos, sino que el gobierno de Piñera actuó de una manera totalmente indolente y estúpida, por decirlo de una manera muy suave. Actuó de una manera muy indolente y poco profesional, poco acorde a la dignidad de su cargo, hablando estupideces como los románticos están de suerte porque las flores están más baratas, aprovechen de comprar flores. Subió el pan, pero las flores están más baratas, jajaja, XD. Después el otro diciendo que había que levantarse más temprano para alcanzar el metro más barato. Después el otro diciendo que la gente se levantaba temprano para ir al consultorio y aprovechaba de hacer vida social. Este tipo de frases que decían un grupo de personas que vivían sin ninguna duda de Plaza Italia hacia arriba, que los manejan, que llegan al Palacio de Gobierno a trabajar con el presidente en autos con chofer, y por lo tanto no tenían los problemas del ciudadano de a pie. Todas esas declaraciones, más el alza del pasaje, hizo un caldo de cultivo para que la gente dijeran, basta de estupideces, ya basta de estupideces, dice. Entonces, pero tampoco no había una, que yo coincido totalmente con lo que decía este sociólogo, que quizás debe haberlo guardado para que ustedes lo escucharan directamente, porque para parafrasear a lo mejor se va a perder un poco la traducción, pero yo creo que él le da muy en el clavo diciendo de que efectivamente durante el estallido social nadie hablaba concretamente de una nueva constitución. La gente quería no más cename, la gente quería que no le subieran el pasaje, obvio que por eso esa fue la chispa que encendió todo. Había un grupo que incluso pedía no más tag. Yo me acuerdo que los no más tag fueron los primeros en ser escuchados porque hacían más show que nadie, porque claro, se juntaban varios autos, y a mí me parece que el no más tag, desde mi opinión totalmente personal, y yo tengo auto, uso auto y uso las carreteras porque vivo en una comuna que me obliga a usar una carretera,
yo considero que el no más TAC era de todas las demandas la menos importante, porque los que usamos auto claramente no somos personas que tengan problemas de pobreza extrema, porque si tenemos para tener un auto, tenemos más o menos un ingreso. No somos los más ricos del universo, porque para tener un auto no es necesario ser multimillonario, pero tampoco estamos muriéndonos de hambre. Por eso trabajamos para poder tener un auto y tener un lujo, entre comillas, que es un auto. Bueno, más que un lujo, una necesidad, considerando lo malo que es el servicio de transporte público. Pero de todas las demandas que habían, quizás los no más TAC eran los que más estaban dando jugo, pero bueno, ese ya era otro tema. Pero para que vean la diversidad de demandas que estaban como en el aire, pero habían pocos que proponían una nueva constitución. Y de hecho, el estallido social fue decreciendo por una cosa natural de desgaste. Entonces, la primera marcha gigantesca que hubo más de 1 millón de personas en la Alameda, a la que gran mayoría del país adhirió, porque claramente era una marcha espontánea y hecha por ciudadanos comunes y corrientes. Y claro, fue decreciendo, se fue como... Fue asentándose el estallido social, y después ya pasaron las semanas y ya solamente quedan muy pocas personas yendo a las protestas que se hacían. Yo trabajaba en el centro en ese tiempo, y era todos los días una protesta. O sea, y los miércoles, jueves y viernes se intensificaba, pero había lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo tenía una compañera en ese tiempo que vivía en el centro y estaba chata de las protestas, no porque no las apoyara, sino que porque no podía tener ni un día tranquilo. Ella vivía en el centro, entonces trabajaba en el centro, vivía en el centro y tenía que comerse las lacrimógenas, no poder pasar tranquilamente la Alameda sin pensar de que quizás le va a llegar el agua al guanaco, en fin. Entonces, claro, este sociólogo trata de decir de que no había una demanda específica de cambiar la Constitución. El cambio de Constitución fue una respuesta institucional, política, para poder darle una solución medianamente contundente a las demandas de la gente. Pero la verdad es que la nueva Constitución es una demanda más que nada de la... Ahora se convirtió en un clamor más popular, pero en ese momento, en el 2019, no era algo que todos quisiéramos pedir. Nosotros queríamos que se cambiaran cosas. ¿Qué cosas? Bueno, se podían cambiar incluso modificando leyes, aumentando la representatividad en el Congreso, en fin. Había muchas soluciones, pero no necesariamente borrar toda la Constitución anterior y tener una nueva. Pero bueno, esa fue la salida institucional que se dio y ya estamos arriba de ese bote. Pero claro, ahora resulta que estamos en foja cero. Definitivamente estamos en foja cero, volvimos al principio y ya no hay nada más que hacer que tratar de hacer una nueva Constitución, porque la lectura más sencilla de lo que pasó el domingo pasado es: ¿la gente quiere una nueva Constitución? Sin duda. Eso quedó más que claro en la votación del año 2020. El casi 90% de los votantes queríamos una nueva Constitución. Pero lo que pasó el domingo es que no queremos esta Constitución, según lo que opinaron los votantes, lo que dijo el pueblo de Chile de forma democrática. Entonces, está más que claro que necesitamos una nueva Constitución, y la derecha no sería lo suficientemente estúpida, que lo han sido muchas veces, sería suficientemente estúpida para borrar con el codo lo que pasó en las elecciones del 2020, en el plebiscito donde casi el 90% del padrón votó que quiere una nueva Constitución. Entonces, se va a cambiar la Constitución, de eso no hay duda. A pesar de que ahora la derecha está actuando como una diva, así como, yo no quiero ir a la reunión porque gané la elección del domingo. Así funciona la política. El que gana el domingo claramente tiene la sartén por el mango y va a tratar de usar ese muñequeo lo más que pueda. Y van a actuar como diva durante un par de semanas más, que van a decir, no, que yo no quiero la reunión. Bienvenido, Paulo King. Muchas gracias por el follow. No caché que me había seguido, lo siento, pero acá está, bienvenido. Entonces, quizás por un par de semanas la derecha va a hacerse así como lo interesante y va a decir, no, es que lamentablemente nosotros no vamos a ir a la reunión y no vamos a hacer nada porque no queremos, vamos a esperar que el gobierno dé señales, porque están actuando como diva prácticamente por eso, porque ganaron el domingo. Si no hubiesen ganado el domingo, no estaríamos no estarían en esa situación, que así funciona la política. Entonces la gente, yo creo que la desesperación de la gente que quería que pasara el apruebo es entendible, pero tampoco es justificable, porque la derecha tiene que cambiar la Constitución. O sea, se pasarían de estúpidos para no cambiar la Constitución
borrando con el codo todos los acuerdos los que ellos mismos propusieron y que ellos mismos en su campaña decían, no, vamos a rechazar para reformar. Bueno, ahora cumplan sus promesas de campaña. Si no, les va a pasar la cuenta de nuevo y van a volver a hacer oposición durante 4 años más y así sucesivamente. Entonces yo creo que la derecha al final se va a plegar al cambio de constitución, pero van a tratar de hacer todo lo posible por retrasarlo. Obvio, pero la política. Pero yo creo que pensar que, y ahora volviendo un poco más al tema principal, pensar que la prueba ganó porque la gente es tonta es súper soberbio. Porque es imposible que el 60 y tantos % sea estúpido. Había mucha gente que votó apruebo que nunca leyó el texto. Hay mucha gente, claramente, que votó rechazo que tampoco leyó el texto constitucional porque funciona de manera técnica. La Constitución, si bien apunta para todos los ciudadanos y quiere ser lo más inclusivo y pluralista posible, es obvio que está hecho por abogados. Si somos los abogados los que vamos a aplicar la Constitución y son los políticos los que la van a hacer cumplir también, y por lo tanto la gran mayoría del pueblo, de la gente común y corriente, va a leer la Constitución y no va a entender nada, o la va a encontrar espectacular porque no sabe con qué compararla. Entonces nosotros, los que somos abogados, claramente vamos a tener sí un punto de comparación. Vamos a decir, esta frase que está en esta nueva Constitución cambia respecto de esta ley específica, va a cambiar aquí o acá respecto de nuestro sistema jurídico o nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, pensar que todo el pueblo va a leer la Constitución es una utopía. Que va a haber una gran cantidad de personas mayores de edad que tienen que ir a votar que no van a leer la Constitución y se van a quedar con lo que escucharon, van a quedarse con lo que les dijo el vecino, con lo que les dijo el amigo, con lo que escucharon en un matinal, y así va a ser. Lo que la convención hizo mal, lo que el comando de la prueba hizo mal, es que nunca se preocuparon de aterrizar la Constitución a la gente común y corriente. Lo que hizo el rechazo estaban las dos campañas súper marcadas. El rechazo lo que mostraba era, no, te van a quitar la casa, te van a quitar tu campo, te van a quitar tus ahorros provisionales, te van a expropiar la bandera chilena ya no va a existir, va a haber muchas naciones en un solo Chile y eso no corresponde. A eso se dedicó el rechazo. Pero la prueba también se dedicó a qué cosa, a decir, mire todos los derechos sociales bonitos que tenemos, mire, ahora usted tiene acceso a vivienda digna. Pero la prueba nunca se puso a pensar, en realidad, cómo vamos a hacer cumplir esto que en el papel suena muy bonito, porque claro, todo el mundo va a tener derecho a una vivienda digna, pero muy lógicamente va a haber personas, y hubo personas que tienen que haber dicho, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde sacamos la plata para que haya vivienda digna para todos? Hemos visto los grandes problemas que han traído en Las Condes, en Providencia, en La Dehesa, en Peñalolén, en todas las comunas donde se trata de forzar la integración social haciendo casas sociales donde usualmente no las hay. Ha habido problemas y batallas judiciales eternas entre la municipalidad y los vecinos que ya viven ahí, que no quieren echar a perder su barrio con estas casas sociales. Entonces, son problemas que el apruebo tendría que haberse hecho cargo, sin duda de que lo primero es que se apruebe la Constitución. Y eso es lo más básico. Sin eso, difícilmente hubiésemos podido discutir de cómo vamos a hacer efectivo la vivienda digna para todos. Pero también hay que ser súper realista y haber aterrizado un poquito la Constitución a las personas. El apruebo también se dedicó mucho a decir, mire, todo esto que está acá es súper bonito, pero no se preocuparon de que las grandes críticas que tenían muchos abogados y especialistas en derecho constitucional al texto que propuso la convención no era respecto a los derechos sociales. La gran mayoría de los que saben un poco de derecho constitucional decían, el Estado de Derecho está perfecto y ustedes pueden poner ahí lo que ustedes quieran y nadie se va a enojar y nadie se va a oponer en su sano juicio a que todos podamos tener acceso a la salud, que todos podamos tener acceso a la justicia, acceso a la educación, que se nos garantice un derecho a la salud de tal forma que si nosotros por nuestros propios medios no lo podemos costear, el Estado tenga que meter la plata al bolsillo, la mano al bolsillo y decir, toma, aquí está el tratamiento para el cáncer, porque usted no tenga que hacer un bingo. Nadie se oponía de eso. Yo creo que habría que ser muy estúpido para oponerse de eso. Y quizás los más destemplados del rechazo sí se oponían, porque lo venían así como comunismo, vamos a hacer Venezuela, cuando no necesariamente es así, porque les recuerdo que en Inglaterra hay salud gratis, e Inglaterra está lejos de ser un país comunista. En Italia hay 3 semanas de vacaciones. Y ustedes ven que en Italia, si bien ha pasado por crisis económicas como la gran parte de Europa occidental,
es un país medianamente estable. España también tiene grandes beneficios sociales y claro, la vamos mal porque lo aplican mal, lo aplican muy a la rápida, pero no se ha acabado España de ninguna forma. De hecho, todos miramos a España como un ejemplo en muchos sentidos. Entonces, la gran mayoría no se oponía a eso, no se oponían a que tuviésemos más derechos, porque habría que ser tonto de verdad para oponerse a que tuviésemos más derechos. La mayoría de las críticas iba al sistema político, a que se estableció un unicameralismo camuflado. ¿Por qué lo digo así? En Chile actualmente hay un bicameralismo. Hay dos cámaras. El Congreso tiene Cámara de Diputados y Diputadas y Senado. Son dos cámaras que se mezclan o funcionan o trabajan de forma, no sé cómo decirlo, pero se supervisan la una a la otra y se corrigen los errores el uno del otro. Y así funciona bien, porque en política todo tiene que tener un peso y un contrapeso. Entonces así funciona en Chile actualmente. De hecho, hace poco, Felipe Arboe explicó que cuando la Cámara de Diputados siempre se equivoca o trata de ser ley, porque tú cuando cambias una ley en un sistema jurídico complejo como el chileno o de los sistemas jurídicos del mundo, cuando tú cambias una ley, puedes hacer un efecto dominó negativo que no estabas esperando en otras muchas leyes. La Cámara de Diputados y a veces los políticos, la mayoría de las veces hacen leyes que están mal hechas. Muchas veces hacen leyes que están mal hechas. Como muestra un botón. Les voy a explicar algo muy fácil y muy rápido. Ustedes se acuerdan que siempre ha habido polémica porque las ISAPRES todos los años tratan de subir el plan de los afiliados. Todos los años de estar en ISAPRE les llega una carta que dice: estimado afiliado, somos la ISAPRE, tenemos hambre. Como tenemos hambre, necesitamos que usted nos pague 0,5 UF más de lo que usted ya contrató. ¿Por qué pasa esto? Mire, lo que pasa es que hemos dado mucha licencia médica y las cámaras están muy caras y el vendaje está muy caro. Y fíjese que las tijeras para los bisturí están carísimos. En fin, te lloran la carta, te mandan 3-4 planas de cómo la ISAPRE sufre porque tiene hambre y ay, pobrecita de mí, soy una ISAPRE en defensa. Todos los años, hasta el año pasado, llegaba esa carta explicándote por qué te tenían que subir el precio del plan, que esa alza se iba a ser efectiva de aquí a 3 meses. Te llegaba en marzo y en junio te iban a subir el plan si tú no decías nada al respecto, porque se entendía de que tú no hiciste nada, entonces estás aceptando la alza del plan. Las cortes de apelaciones de todo Chile estaban de acuerdo, y todos los abogados estábamos de acuerdo, en que esa alza era inconstitucional e ilegal, que estaba modificando de forma unilateral un contrato que de inicio es bilateral. Hay dos partes. Yo, cliente, voy y contrato con mi ISAPRE, le pido que me dé un servicio y a cambio yo le pago un precio. Si la ISAPRE dice: oye, te voy a subir el plan, y yo no puedo reclamar de forma... si no establecen una forma en que yo dé mi consentimiento expreso para ese cambio en el contrato, es inconstitucional e ilegal. Entonces todas las cortes de Chile estaban de acuerdo, y si tú presentabas un recurso de protección, la corte siempre fallaba a tu favor porque estaba más que claro y estaba más que sabido de que era inconstitucional subirte el plan de la ISAPRE. Punto. No había más discusión, había incluso estudios de abogados que se dedicaban solamente a eso. La persona iba, no pagaba un peso, porque el abogado lo que ganaba eran las costas que pagaba la ISAPRE. Entonces tú ibas, recurrías de protección en contra de la ISAPRE, pasaban unos 3-4 meses porque la corte estaba muy lenta, y la corte siempre fallaba a tu favor, siempre, porque estaba más que claro, y esa era una jurisprudencia que estaba fija, de que el alza del plan de la ISAPRE era ilegal. Lo único que se discutían era el alza del auge, pero bueno, ese ya es otro tema, más técnico. Entonces, todo funciona, está bien. Quizás podría haberse cambiado y haberle prohibido expresamente a las ISAPRES que la alzaran de forma unilateral para que las ISAPRES, porque igual las ISAPRES ganaban plata, porque estas cartas, ¿cuántas habrán hecho el recurso de protección? 20%, 30%, 40% quizás, pero el otro 60% pagaba nomás el 0, y algo. Y claro, el 0, y algo de UF, no sé, 4 lucas, 5 lucas mensuales. Quizás, claro, va a haber gente que va a decir: me da lo mismo, no importa tanto. Pero a la larga, en un año son 200 lucas, 2 años son 400 lucas, y así sube y sigue. Bueno, estábamos todos de acuerdo en eso cuando los diputados y diputadas, entre ellos mi presidente Gabriel Boric, propuso un nuevo proyecto de ley en el cual
iba a prohibir que las ISAPRES alzaran los planes, excepto con autorización expresa de la Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud iba a establecer una tabla en la que todos los años las ISAPRES podían subir los precios, pero hasta un máximo que la Superintendencia les iba a fijar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que ahora dijeron o autorizaron el alza del plan, cosa que antiguamente era ilegal hasta el año pasado, pero ahora es legal por esta modificación que se hizo. Entonces, ¿cuál fue el lobby que hicieron las ISAPRES? Las ISAPRES les dijeron al Estado, le dijeron, mire, si usted me permite subir el alza, así como estamos conversando de que la superintendencia nos ponga un máximo, yo durante estos 2 años no le voy a subir el plan. Porque ustedes se acuerdan que cuando empezó la pandemia, la gran noticia fue, las ISAPRES no van a subir el plan. Ya, no se subió el 2020. 2021 no vamos a subir los planes. Ay, qué bueno, qué lindos que son las ISAPRES. Bienvenida Elizabeth Puga. Qué buenas que son las ISAPRES. ¿Por qué no tengo el chat? No sé qué pasó. Bueno. No sé qué pasó que no se ve el chat. Pero bueno, esos detalles. Ya. Lo veo yo, que es lo importante. Entonces, las ISAPRES dijeron, nosotros somos lo mejor que hay y por lo tanto no vamos a subir los planes del 2020-2021. Y todos aplaudimos como estúpidos. La cosa es que ahora es legal que las ISAPRES suban el plan, solamente que tienen que ceñirse al máximo de la superintendencia. Y uno podrá decir, bueno, todo sube, entonces las ISAPRES quizás también tienen que subir sus planes. Pero es que las ISAPRES cobran en UF, pues amigos, y por eso ellos cobran en UF, para que tú, a medida que suba la inflación, ellos también puedan ganar, no sientan el paso del tiempo con el plan que tú contrataste. Entonces, sí, claro, yo hoy día pago, porque tú, una UF son 33.000 pesos, pero el próximo año esos 33.000 pesos no van a ser 33.000 pesos, porque la UF va a subir, porque siempre sube, las cosas suben, el precio sube de todo. Entonces, el próximo año no van a ser 33.000, van a ser 35.000, 37, no sé cuánto estará la UF el próximo año. Entonces, uno podrá decir, oye, nos metieron el dedo en la boca. La respuesta es que sí, que no la hicieron ricamente. Y pasó algo parecido con el proyecto que buscaba bajar las dietas de los parlamentarios. Ustedes se acuerdan que Giorgio Jackson y Gabriel Boric propusieron al Parlamento bajarse el sueldo, bajar las dietas de los parlamentarios, porque justamente había un reclamo popular de que por qué los senadores y los diputados trabajan tan poco y ganan tanta plata. Que también es un error que ha cometido la opinión pública, porque también hay diputados que tienen semanas distritales o tienes permisos especiales para hacer otras actividades, y claro, la prensa se queda con que no fue nadie a la sesión en que se va a discutir tal o cual cosa. Pero eso está dentro del reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados, eso siempre va a pasar. Pero bueno, también es entendible de que si se va a discutir un trámite, una ley importante para la gente, lo mínimo es que vayan los diputados y los senadores a discutirla, pero bueno, sería otro tema. En fin, me estoy desviando. Cuando Boric y Jackson, entre otros diputados, propusieron que se bajara el sueldo de la Cámara de Diputados, y a los senadores también, aprobaron el proyecto tal cual como estaba, y llegó a al Senado. Y en el Senado se dieron cuenta de que de aprobar el proyecto tal como estaba, iba a bajar el sueldo no solamente de los diputados, sino también de los funcionarios de la salud. ¿Por qué? Porque la ley muchas veces se toma de otros sueldos para calcular los sueldos de abajo. O sea, me explico. Por ejemplo, los jueces, los ministros de la Corte de Apelaciones ganan, si no me equivoco, lo mismo que gana un ministro de Estado, o la mitad de lo que gana un ministro de Estado. Entonces, si un ministro gana, por poner un ejemplo, 7 millones, un ministro de la Corte de Apelaciones va a ganar 3,5 millones, porque la ley no le dice cuánto va a ganar el ministro de la Corte de Apelaciones, sino que le dice cuánto va a ganar el ministro de Estado. Y como se hace ese cálculo, si baja el sueldo del ministro de Estado, automáticamente va a bajar el sueldo de el juez. Ahora, esto funciona como un dominó, porque si baja el sueldo del ministro de la Corte de Apelaciones, va a bajar el sueldo del juez de primera instancia, porque como el juez de primera instancia tiene menos causas que el de Corte de Apelaciones, el juez de primera instancia va a bajar. Y como el juez de primera instancia va a ganar menos que su secretario, entonces baja el sueldo del secretario. Y si baja el sueldo del secretario, baja el del coordinador. Y así va un efecto de dominó, donde van bajando todos los sueldos. Entonces, claro, pasó que el proyecto, como estaba saliendo de la Cámara de Diputados,
iba a bajar el sueldo de los funcionarios de la salud porque iba a bajar el sueldo del subsecretario de salud, que es el jefe de servicio, y a su vez iba a bajar el sueldo de todos los que iban hacia abajo, y todas las enfermeras y médicos iban a también recibir menos plata. Imagínense el escándalo que eso hubiese sido en plena pandemia. Entonces, con estos dos ejemplos, ¿qué es lo que les quiero decir? Que es necesario que haya una cámara que revise los proyectos de una. No puede ser de que una cámara se mande solo y mande proyectos tal cual. No puede ser así. Porque así funciona en Perú, y ya vemos cómo está Perú, con crisis institucionales y políticas y casos de corrupción permanente. Y hace más de 5 años, o 6 años, o 10 años posiblemente, Perú está sumergido en una crisis institucional que lamentablemente los peruanos no han podido solucionar. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Diputados tiene un poder ridículamente alto y tiene la facultad de hacer leyes sin supervisión de un Senado, porque en Perú es unicameral. Entonces, la constitución que se propuso era la constitucional que se rechazó, el texto constitucional que se rechazó el día domingo, decía que la Cámara de Diputados y Diputadas iba a formar leyes, y la Cámara de las Regiones, que era como el reemplazo del Senado, iba a tener ciertas funciones, pero no de revisora de los proyectos de la Cámara de Diputados. Entonces iba a haber iba a haber muchos proyectos que la Cámara de Diputados iba a poder hacer sin necesidad de que pasara por esta Cámara de las Regiones para su revisión. Otro problema que tenía en cuanto a la estructura política que se proponía en la nueva Constitución era que la Cámara de Diputados iba a poder hacer proyectos de ley que usaran fondos fiscales. ¿Eso qué significa? Que van a poder ir y decir: voy a hacer este proyecto de ley que va a ocupar 1.000 millones del Producto Interno Bruto, y salía. Sí establecía la excepción de que tenía que estar patrocinada por el presidente de la República. ¿Qué significa patrocinada? Me imagino que la aprobación, no lo explicaba bien la Constitución. Pero que el presidente de la República iba a poder quitar el patrocinio en cualquier momento de la tramitación de la ley, y por lo tanto iba a caer el proyecto. ¿Qué problema le veo a eso? Un problema súper práctico y político. Que la Cámara de Diputados iba a decir: ya vamos a usar vamos a hacer un proyecto de ley que dé un bono a la gente, porque lo necesitan. Y obviamente la gente, cuando le dicen bono, la gran mayoría de la gente dice: sí, es una buena ley, aunque tenga repercusión en la inflación y otras cosas más económicas. Entonces, me distraje. ¿Por qué? Me quedan... Me llega la notificación y me distraigo. Menos mal que ahora puse la advertencia de que tengo trastorno de déficit atencional. Están advertidos. Bueno, entonces, volviendo a retomar el hilo que acabo de perder. La gente que me está escuchando en Spotify en este momento, aprieten más 10, porque van a perder 10 segundos de su vida si no. Ya, volví. Entonces, el problema práctico que esto tenía era que la Cámara de Diputados iba a decir: tome, aquí hay un proyecto que da un bono a la gente, y el presidente, que es dueño de la billetera fiscal, iba a decir: me voy a quedar sin plata para estos otros proyectos que también tienen mi patrocinio, o que también necesito para mi plan de gobierno. Para mi plan de gobierno. Le iba a quitar el patrocinio a este proyecto que quizás no tenía ni pie ni cabeza, y la gente se iba a ir en contra de la Cámara del presidente de la República, porque él es el responsable de que no tengamos bonos. Y obviamente eso tiene un problema práctico importante. Entonces, había muchos detalles. Otro gran detalle, lo del Poder Judicial. El Poder Judicial necesita independencia. Necesitamos tener jueces independientes porque es lo más básico de lo básico de un país con Estado de Derecho. Es lo mínimo que se nos pide para poder ser un Estado. Y se creaba la Comisión Judicial, o no me acuerdo cómo se llama, pero era una comisión política que iba a estar a cargo de supervisar administrativa y económicamente al Poder Judicial, quitándole esta función a la Corte Suprema. ¿Cuál es el problema de eso? Que iban a ser personas dedicadas exclusivamente a eso, pero nombradas por el poder político. ¿Y cuál es el problema de eso? Que se iba a prestar para cuoteo, que se iba a prestar para que ciertos sectores que tuviesen mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas pudiese tener mayor injerencia en qué jueces
llegaban a resolver a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y a los tribunales de primera instancia. Hay muchos más problemas, pero la verdad es que ya no creo que valga mucho la pena analizar todos los problemas que tenía en ese apartado. Hay que distinguir, vuelvo a repetir, la Constitución tenía dos caras. Una muy bonita, que era la de los derechos sociales, que era perfecta, estaba muy bien. Era una Constitución hecha para el año 2050, nos podría haber durado perfectamente hasta el año 2050 tranquilamente, y ojalá más, en la parte de derechos sociales. Pero en la parte de administración del Estado estaba coja en muchas partes. Y lamentablemente la Convención no quiso escuchar cuando se le sugería que no tocaran esa parte que quizás necesitaba un maquillaje, un retoque mínimo para tener mejor representación ciudadana, pero no las cosas que hicieron y que propusieron en definitiva. Entonces yo creo que si la Constitución se repite, así, bueno, la parte de derechos sociales también tenía algunos problemas, algunos detallitos. Por ejemplo, los derechos de agua. Actualmente tú puedes, si tú en tu propiedad pasa un riachuelo, te inscribe el derecho de agua, tú tienes el derecho de dominio, de poder apropiarte de ese agua que pasa por tu predio. Y es un derecho real, o sea, un derecho directo sobre las cosas, que es el derecho de aprovecharte del agua. No te hacía dueño del agua, pero claro, se prestaba que en estos predios que estaban en bajada, cuando venía bajando el agua, el predio que estaba más arriba jodía a todos los que estaban abajo, porque si sacaba todo el agua, dejaba sin agua a los que estaban más abajo. Era una cuestión que pasa mucho en el campo chileno. Pero el problema fue que la Constitución que se propuso decía que ya no iban a existir derechos del agua, sino que no me acuerdo cómo lo decía, pero era como una facultad de utilización del agua, algo así, no decía derechos del agua. Entonces, claro, los dueños de las casas o de los predios que tuviesen derechos de agua, actualmente no iban a poder ir al banco para hipotecar esos derechos de agua, porque actualmente los campesinos lo que hacen es ir al banco y decir: don banco, necesito este año 10 millones de pesos para mi siembra, cultivo y cosecha, y cuando yo coseche, yo le devuelvo sus 10 millones y yo voy a cosechar, estimo, más o menos 25 millones, y por lo tanto me va a quedar 15 milloncitos para el año, ya. Estoy dando números muy ridículos para la gente que quizás sí sabe del campo, pero por poner un ejemplo de números redondos, entonces el banco le decía: ya, ¿y cómo me va a asegurar que me va a pagar? Mire, don banco, yo le hipoteco mis derechos de agua. No le puedo hipotecar el predio porque ya sería mucho, pero le puedo hipotecar los derechos de agua. Y el banco decía: perfecto, yo le hipoteco, le constituyo una hipoteca sobre los derechos de agua y le paso la plata y usted me devuelve de aquí a un año estos 10 millones, y si usted no me paga, yo me quedo con sus derechos de agua. Perfecto, ¿estamos bien? Listo. El problema fue que este año, como los bancos estaban a la espera de qué es lo que iba a pasar con la convención, se dieron cuenta de que la convención quería retirar el derecho real de agua, no le dieron crédito a muchas personas del campo porque estimaban de que no existía el derecho real de agua porque se iba a aprobar la Constitución. Entonces, claro, habían otras cosas que también tenían problemas, como esto que les estoy comentando muy por encima. Posiblemente va a haber alguien experto que me esté escuchando y va a decir: oye, eso no es así, y posiblemente tenga razón. No, pero eso sí, yo lo leí muy de un testimonio real de una persona que fue al banco a pedir el famoso crédito y así se hace usualmente. Bueno, entonces, ¿por qué ganó el rechazo? No porque la gente sea estúpida y no sepa leer, una cuestión tonta, muy infantil pensar eso, sino que porque la Constitución tenía problemas y al final todo se reducía a: ¿usted le cree a los políticos actuales de que al rechazar van a reformar la Constitución actual? ¿O usted le cree a los políticos del futuro que van a aprobar y van a mejorar los detalles que usted me dice que están mal? Al final todo se reducía a eso, en definitiva, en aprobar para reformar o en rechazar para reformar. La gente le creyó más o pensó que era mejor rechazar para reformar. Está más que claro de que mucha gente que votó rechazo quiere una nueva Constitución. Eso quedó más que claro hace 2 años atrás. Está más que claro que hace 2 años atrás la gente que votó rechazo, apruebo, quiere una nueva Constitución. ¿Crees que los que votaron rechazo tenían esta información? Porque lo que he visto no eran esas las razones. Obviamente que no. Obviamente que mucha gente no tenía toda esta información técnica. Pero lo que les llegó, y por eso también había un problema de campaña de la apruebo. Porque la apruebo, la única persona que dijo: no es perfecta pero se acerca a lo que más soñé, fue Michelle Bachelet.
Gabriel Boric también se abrió a la opción de que si ganaba el rechazo, igual había que, o que había que aprobar para reformar, que también había que cambiar algunas cosas. Sin perjuicio de que la gente que votó rechazo no tiene toda esta explicación y todo, pero sí quedaron en resabio. Por eso, y al final, si la tenían o no la tenían, ya fue un tema que ya se discutió y que ya estamos en otra situación, ya estamos en otro momento de nuestra vida y hay que tratar de seguir adelante. No sé por qué, bueno, así que eso, chiquillo, respecto de la convención constitucional. Me demoré 1 hora en explicar todo eso. Así que espero que les haya servido esta conversación un poquito más honesta. Yo de verdad creo que necesitamos una nueva constitución, una que garantice más y mejores derechos sociales, pero sin duda que también tiene que ser hecha con mayor participación ciudadana. Para mí, el próximo proceso constitucional debe considerar cabildos que sean vinculantes y que obliguen a la nueva convención constitucional a partir de una base. Que esa base la establezca la gente.